Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo tercero del tiempo ordinario. La primera lectura es de Isaías, del capítulo 8, versículo 23 al capítulo 9, versículo 3. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. A finales del siglo VIII a.C., los asirios oprimen y humillan a las tribus de Zabulón y Neftalí que se encuentran en el reino del norte, en la región de Galilea. En el reino del sur, es decir, en Judá, gobierna Ezequías, un rey que no obedece las indicaciones del profeta Isaías, y hace alianza con Egipto, Fenicia y Babilonia para rebelarse contra Asiria, la potencia política de aquella época. El rey asirio Sennacherib reacciona y vence a los países miembros de esta coalición y se desquita con Judá, devasta el país y pone cerco a Jerusalén. El rey de Judá tiene que someterse al gobierno asirio y pagar un pesado tributo. Por tanto, todo el país se encuentra envuelto en tiniebla y oscuridad. Es en este contexto cuando Isaías interviene en nombre del Señor para anunciar paz y esperanza, porque comenzará un nuevo mundo, llegará la libertad y la paz sin fin. En otro tiempo humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como en el día de Madián. El profeta utiliza dos imágenes, la tiniebla y la luz. La dramática situación política que vive el pueblo de Israel es como una noche sin fin, como si la oscuridad triunfara sobre la luz, como si Dios hubiera permitido esta humillación. La región de Galilea se ha convertido en un caos como el que reinaba antes de la creación del mundo, cuando las tinieblas cubrían el abismo. Por todas partes reinaba la muerte. La vía del mar que unía a Egipto con Mesopotamia se encontraba invadida por los soldados asirios. El pueblo humillado se había resignado a contemplar este panorama y había perdido toda su esperanza. En este momento de abatimiento general, resuena la voz del profeta anunciando la aurora de un nuevo día. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz intensa. Los que habitaban en el oscuro país de la muerte fueron iluminados. Es la promesa de un cambio total de la situación. Con la mirada de largo alcance, Isaías ve que se retiran los ejércitos asirios responsables del desastre nacional y ve que a Israel vuelve una vida de alegría y de paz. Para enfatizar sobre esta alegría, el profeta utiliza otras dos imágenes que son comunes y ligadas con la cultura y la experiencia de su pueblo. La primera tiene relación con la vida de los campesinos. La gente se alegrará como los agricultores al final de la cosecha y de la vendimia, como cuando los graneros están llenos y las tinajas se desbordan de vino nuevo. Y la segunda imagen se toma de la experiencia de la guerra. La alegría del pueblo es como cuando los soldados se reparten el botín. De todas formas, se trata de una alegría pasajera, porque si bien es cierto, hay una buena cosecha, no durará para siempre y no se sabe si la próxima sea abundante. Y si se terminó la guerra, no se sabe en qué momento explote otra más violenta. El profeta anuncia una alegría, un gozo perenne, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como en el día de Madián. Se trata del anuncio del final de toda esclavitud, porque el Señor intervendrá como en el día de Madián, donde, de acuerdo con el libro de los jueces, los israelitas no tuvieron que mover ni un dedo para pelear contra los opresores. Dios mismo hizo huir al ejército sembrando el pánico en sus campamentos. El profeta promete una liberación aún más impresionante.
Desaparecerá el orgullo, el afán de poder, de dominio, de la codicia de los bienes. Desde el punto de vista histórico, la luz que anuncia el profeta es un descendiente de David, probablemente el rey Ezequías, pero los asirios encerraron a este rey como pájaro en jaula, como se lee en la inscripción de Sennacherib que se encontró en Nínive. La profecía se realizó según la lógica de Dios 750 años después. Un niño nacerá para restaurar el trono de David y para reinar con justicia y derecho. El anciano Simeón bendecía a Dios mientras tomaba en sus brazos al niño enviado del cielo para iluminar a los gentiles. San Mateo en el Evangelio de hoy nos dirá que con el inicio del ministerio de Jesús, una luz comenzó a brillar en los montes de Galilea. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 a 17. Pablo exhorta a la unidad en la comunidad. Cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios se encuentra en Éfeso. Esta ciudad era la capital política y religiosa de la provincia romana de Asia. Allí convergían las culturas de Oriente y Occidente, convivían famosos maestros y artesanos, marineros, soldados y comerciantes provenientes de todo el mundo. Un día llegó a Éfeso un grupo de la familia de Cloé, procedentes de Corinto, con una carta que los cristianos de la comunidad habían enviado al apóstol. El contenido de la carta hacía referencia a noticias alarmantes. Había discordias escandalosas en la comunidad de Corinto. Habían surgido bandos que se declaraban partidarios de un apóstol o de otro. Existían conductas morales desenfrenadas de las que se avergonzaban hasta los mismos paganos. En las celebraciones eucarísticas cada grupo se aislaba y se desinteresaba de los demás. Había envidias, críticas y murmuraciones. Pablo escucha a los de la familia de Cloé. Tal vez permaneció en silencio, preocupado y desilusionado, pero luego toma la decisión de escribir a los cristianos de Corinto. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y sentir. Porque me he enterado, hermanos míos, por la familia de Cloé, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a lo que anda diciendo cada uno. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha sido crucificado Pablo por ustedes o han sido bautizados invocando el nombre de Pablo? Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia sin elocuencia alguna, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Después de que Pablo salió de la ciudad de Corinto, llegó allí un predicador cristiano, un tal Apolo, un judío de Antioquía que se había convertido al cristianismo. En elocuencia era más brillante que Pablo, versado en las Sagradas Escrituras y muy hábil en la polémica contra los judíos. En la comunidad se formaron partidos, unos admiraban a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolo. Se formaron grupos a imagen de lo que acontecía en las escuelas filosóficas de la ciudad, que tenían sus maestros, alrededor de los cuales giraban los adeptos o simpatizantes. De esta manera, el cristianismo se convertía en una escuela de sabiduría en la que era posible optar por distintos maestros. Además de los conflictos y rivalidades que esta división provocaba, estaba en peligro la fe. El cristianismo corría el peligro de convertirse en una escuela de sabiduría cuya validez dependía del brillo de los maestros que predicaban una ideología y de su poder de convicción. Pablo afronta las divisiones con palabras duras que revelan la gravedad de la situación. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Ha sido crucificado Pablo por ustedes o han sido bautizados invocando el nombre de Pablo? El cristianismo no es una escuela de una determinada filosofía de vida, sino la adhesión a Jesucristo, el único y verdadero Maestro.
Todos los cristianos por el bautismo fueron consagrados únicamente a Cristo. Decir que es de Pablo o de Cefas o de Apolo es desvirtuar gravemente la esencia de la fe cristiana. Debe quedar bien claro que lo importante no es quién bautizó o quién anunció el Evangelio. Lo importante es Cristo, del cual Pablo, Cefas y Apolo son simples instrumentos. Pero como sucede hoy, las discordias eran provocadas por el egoísmo, el deseo de dominar, de sobresalir e imponerse sobre los demás. Pablo se siente en la obligación de aclarar la situación. Los apóstoles no son señores, sino siervos. No son salvadores, porque el único salvador es Cristo. La experiencia cristiana es fundamentalmente un encuentro con Cristo. Es de Él y solo de Él de quien brota la salvación. Por tanto, la vivencia de nuestra fe no depende ni está ligada al carisma de una persona. Hay casos en los que los animadores de las comunidades no se preocupan por conducir a las personas a Cristo, sino en el culto de su propia personalidad. Se vuelven imprescindibles e inamovibles, son incensados y endiosados por grupos que los admiran, los apoyan y los siguen ciegamente. Los conflictos y las divisiones en una comunidad son la señal de que en algún lugar del camino perdieron a Cristo. Las guerras y rivalidades dentro de una comunidad son un signo evidente de que lo que los mueve no es Cristo, sino los propios intereses, el orgullo y el egoísmo. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 a 23. Jesús comienza su ministerio público en Galilea. En el Evangelio del domingo anterior, San Juan presentaba el encuentro de Jesús con el Bautista a la orilla del río Jordán, en un lugar llamado Betabara. El Bautista reconoció a Jesús como Mesías y lo indicó a sus discípulos presentándolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al escuchar esto, 2 de sus discípulos lo siguieron. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro, quien también aparece en el relato del Evangelio de hoy. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea, salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y de Neftalí. Cafarnaúm se encuentra en la parte noroccidental del lago de Galilea. En la época de Jesús era un pueblo habitado por agricultores y pescadores. Su extensión sería de unos 300 metros de largo sobre la orilla del mar por unos 200 de ancho. El pueblo no era tan famoso como la ciudad de Tiberíades, la capital que había construido Herodes Antipas por el año 20 después de Cristo. Tampoco era tan rica y próspera como Magdala, otro pueblo cercano famoso por la industria del pescado salado y de los perfumes. Sin embargo, Cafarnaúm gozaba de un cierto prestigio por su ubicación. Se encontraba justamente sobre la vía del mar, que era el camino imperial que salía de Egipto, pasaba por Damasco y continuaba hacia el oriente. Cafarnaúm era la frontera entre el reino de Herodes Antipas, que gobernaba en Galilea, y el reino de su hermano Filipo, que gobernaba la parte norte, el Golán. Por tanto, allí había una aduana para el control de la mercancía. Muchas culturas convergían allí y por esto su población tenía una mentalidad abierta. Cafarnaúm tendría más o menos unos 1000 habitantes. A pocos metros se encontraba el puerto del lago, a donde desde muy temprano llegaban las barcas de quienes habían pescado toda la noche. Por tanto, también allí llegó la barca de Pedro y Andrés. Pedro habitaba en Cafarnaúm y allí fue también a vivir Jesús. Hoy en día hay una iglesia construida por un arquitecto italiano que protege las ruinas de la casa de Pedro. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús prefirió desarrollar su ministerio público en Cafarnaúm y no en Nazaret, su tierra natal, donde fue primero?
es que Nazaret geográficamente está ubicado sobre las montañas, donde la gente es demasiado tradicionalista porque no establece muchos contactos con los modos de pensar distintos de otras culturas. Por tanto, sus paisanos eran personas apegadas a sus convicciones religiosas y tradiciones. Era muy difícil que aceptaran la novedad del Evangelio. De hecho, que después de un año Jesús volvió a Nazaret y cuando sus paisanos escucharon lo que él predicaba, lo sacaron corriendo. En cambio, como hemos visto, Cafarnaúm era una ciudad más abierta mentalmente por la convergencia de muchas culturas. Sin embargo, San Mateo nos ofrece una explicación teológica de la decisión que tomó Jesús de ir a Cafarnaúm y la presenta como el cumplimiento de una profecía. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías: territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz intensa, a los que habitaban en sombra de muerte les resplandeció la luz. En el Antiguo Testamento escasas veces se habla de Galilea, y la razón es porque los galileos no eran bien vistos por los judíos, porque habitaban un territorio de paganos. Por tanto, se pensaba que su religiosidad no era pura como la que se practicaba en Jerusalén. Pero San Mateo, muy conocedor de la Escritura, encuentra una profecía de Isaías que hace referencia a Galilea, en un contexto bastante difícil de la historia de Israel, como lo hemos explicado en la primera lectura. Hacia la segunda mitad del siglo VIII a.C., los asirios conquistan todo el Medio Oriente, llegan a Galilea y la devastan totalmente, como solían hacer con los territorios donde llegaban. Deportaban a algunos de sus habitantes e imponían pesados tributos. Es en este contexto de oscuridad que Isaías proclama un mensaje de esperanza y de gozo. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto surgir una luz grande. La luz que el profeta veía surgir hacía referencia a un rey de la dinastía de David prometido por el profeta Natán. Este rey tenía la misión de liberar las provincias ocupadas por los asirios. El evangelista Mateo, como hemos explicado en la primera lectura también, ha visto la realización verdadera de esta profecía cuando Jesús ha comenzado a anunciar la luz de su evangelio. Es entonces cuando se comienza a disolver la oscuridad y la tiniebla del mal que siempre había cubierto a la humanidad. Y ahora escuchemos el mensaje que proclama Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse que está cerca el reino de los cielos. Jesús no comienza su vida pública con un largo discurso, sino con pocas palabras. Ha llegado el reino de Dios. Es decir, ha iniciado un cambio en la historia del mundo. De ahora en adelante se cambia el modo de pensar, de razonar, de vivir, de hablar, etc. Jesús anuncia la llegada de un reino, pero totalmente transformado. En la lógica del mundo, en el ámbito de la política, cuando se cambia de régimen, el que gobernaba debe escapar o simplemente termina en la cárcel. Y los que estaban en la cárcel son los que se toman el poder. Quienes antes tenían razón, ahora están equivocados. Este es un concepto de justicia que ha sido inventado por los hombres, donde el criterio fundamental es la competición, el dominio del más fuerte, el deseo de hacerse servir, donde el más débil se convierte en un esclavo. Jesús dice: ahora ha llegado un nuevo reino que es de Dios, con un nuevo concepto de justicia, donde todo viene invertido. Aquello que antes valía mucho, ahora se considera despreciado. Ahora pierde totalmente su valor la victoria en las batallas, sobre todo el triunfo de los vencedores, cuando el general entraba a Roma llevando como trofeo al rey vencido y capturado para luego inmolarlo.
También pierde su valor la acumulación de la riqueza, el dominio sobre los demás, etc. Todo esto ahora vale cero. De ahora en adelante lo que cuenta es lo que antes no valía, como la bondad, la amabilidad, la rectitud, la honestidad, la atención hacia el otro, compartir los bienes, servir a los hermanos, etc. Es por esto por lo que Jesús pide un cambio de mentalidad para poder construir el reino de Dios. De hecho, que aquí se utiliza el verbo griego metanoein, que significa cambiar el modo de pensar, dejar atrás la lógica antigua y acoger las bienaventuranzas que propone Jesús. Veamos ahora quiénes comienzan a confiar en la propuesta que trae el Maestro. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y le siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó, y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron. San Mateo nos presenta el relato de la vocación de los 4 primeros apóstoles. Ellos han escuchado la llamada de Jesús a la conversión y comienzan a confiar en su propuesta. Naturalmente que no se trata de la vocación al ministerio sacerdotal o a la vida religiosa, porque esta llamada al cambio de mentalidad es para todo ser humano. Se trata de abandonar los criterios de este mundo, aunque la mayoría lo siga, para acoger la propuesta de hombre nuevo y de mundo nuevo que está presentando Jesús. En este sentido, el relato de la llamada de los primeros discípulos se convierte como en una parábola, porque es una invitación que Jesús dirige a todos para seguirlo acogiendo su evangelio. El evangelista llama mar al lago de Galilea, y nosotros entendemos inmediatamente que está haciendo referencia al mar bíblico, es decir, al que aparece en el libro del Éxodo y que estableció el límite entre la tierra de la esclavitud y la tierra de la libertad. Jesús está caminando porque está dando inicio a un nuevo éxodo que involucra a todo ser humano para que deje atrás la tierra de la esclavitud del mal y entre a la tierra de la libertad. Los primeros que se adhieren a esta propuesta son dos hermanos, Pedro y Andrés, que están echando las redes. El término griego amfiblestron significa que ellos están arrojando la red desde la orilla y luego esta red se cierra desde el fondo y de los dos lados la arrastran a tierra. Es una pesca muy pobre y trabajosa, pero es la profesión que ellos tienen cuando Jesús los llama para que vayan detrás de él. La invitación a comenzar un viaje la encontramos en el libro del Génesis con Abraham, cuando Dios le dice: ve a la tierra que yo te indicaré. Pero aquí es totalmente distinto, porque Jesús no dice vayan, sino vengan detrás de mí. Cuando en los evangelios se dice que Jesús se sienta y comienza a hablar, quiere decir que enseña como maestro. Y cuando se dice que Jesús está en camino, quiere decir que está enseñando con su propia vida. Y es por esto por lo que el discípulo observa cómo se comporta el maestro, porque siguiendo este patrón de vida entra en la tierra de la libertad, en el reino de Dios. Notemos que Jesús no asegura ninguna recompensa para sus dos primeros discípulos, sino que les confía una misión: pescar personas. Sabemos que pescar significa sacar hacia afuera de las aguas del mar.
Y el mar en todos los mitos del Antiguo Oriente tiene un significado de muerte. Hace referencia a todo aquello que es contrario a la vida. Pues bien, la misión de los discípulos consiste en sacar a las personas de esta situación de peligro de muerte. Ellos inmediatamente dejan sus redes y las redes hacen referencia a todo aquello que impide ir detrás de Jesús. Cuando alguien está dentro de una red se siente prisionero. Debe romperla para poder salir. El discípulo tendrá que romper la red del miedo para poder entregar la vida al servicio del Evangelio. Y esta decisión se toma inmediatamente, no se puede dilatar. Jesús sigue caminando y ve a otros dos hermanos, los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, que están reparando sus redes en la barca junto con su padre. Y aquí la red adquiere un significado distinto. En griego se dice diktion, que hace referencia al entretejido. Es una red que se arroja en alta mar. Cuando Jesús los llama, ellos inmediatamente dejan la barca y a su padre. La barca es el símbolo de la vida que ellos han tenido hasta ahora. Desde esta barca trabajaban lanzando las redes, pero de ahora en adelante entran dentro de una nueva barca y con un modo distinto de pescar. Esta nueva nave es la comunidad, la iglesia. A propósito, cuando se dice que una iglesia, sobre todo de estilo gótico, tiene una o varias naves, se está haciendo referencia a las barcas. Obviamente, como la forma de nave no se puede construir en el piso, entonces aparece en el techo, como si la barca estuviera boca abajo, cubriendo a la comunidad que se reúne para celebrar el Día del Señor. Santiago y Juan entran en la nueva barca, es decir, acogen el Evangelio y de ahora en adelante ejercen su trabajo de una manera distinta a la de antes. Es que lo que sucede con Zaqueo, por ejemplo, una vez que encuentra a Jesús, él continúa a recaudar impuestos, pero de una manera distinta, con una nueva justicia. De igual modo Mateo sigue trabajando en la aduana, pero con un objetivo distinto al de antes. Y esto vale para todas nuestras profesiones. Cuando se acoge el Evangelio y se entra en la nueva barca, que es la comunidad, la profesión se desarrolla con amor, con misericordia y con el objetivo de servir al hermano. Es decir, todas las capacidades personales y profesionales están al servicio del bien para hacer feliz a alguien. Ciertamente es necesario el salario para vivir dignamente, pero el objetivo es ofrecer alegría y gozo a los hermanos. En la oración de la mañana se pedirá a Dios que ayude a entender a quién hay que servir y proporcionar felicidad durante el día. Santiago y Juan también dejan el Padre, y en el ámbito semítico el Padre representa la tradición, todo aquello a lo que hasta ahora ellos habían estado apegados. Es que el Evangelio cuestiona y suscita una nueva forma de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando alguien se casa, deja al padre y a la madre, aunque sin lugar a duda los siguen queriendo y recibiendo sus consejos, pero el esposo ya no toma las decisiones con los padres, sino en sintonía con la esposa. Nosotros tomamos decisiones en sintonía y en coherencia y articulación con el Evangelio. Ahora veamos cómo Jesús desarrolla su misión. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. En estos versículos aparecen tres verbos que representan la relación de Jesús con la humanidad. El primero es enseñar. Él ha sido la luz que ha comenzado a disipar las tinieblas del mundo, las tinieblas de la ignorancia.
Esta luz ha comenzado a brillar cuando Jesús ha empezado a predicar a lo largo de la costa del lago de Galilea. El segundo verbo, proclamar la buena noticia. Y este anuncio de la buena nueva es que Dios es amor y solo amor. Hasta el momento ninguna religión lo había dicho. Todas las religiones, incluida la hebrea, habían enseñado que Dios ama a los justos, a quienes obedecen sus mandamientos, y castiga a quienes los transgreden. Jesús proclama que Dios ofrece sus bendiciones para toda la humanidad sin hacer acepción de personas. Su justicia no corresponde con los criterios humanos. Por tanto, no se puede limitar el amor de Dios a los confines de nuestro egoísmo y de nuestra maldad. El tercer verbo, sanar a los enfermos. Ciertamente, Jesús ha hecho curaciones físicas, pero ellas eran el signo de la vida en plenitud que solamente su evangelio está en grado de ofrecer. Es que el evangelio libera de muchos sufrimientos que nos impiden alcanzar la plenitud de la felicidad. Les deseo un feliz domingo.